Mucho eco. Por cuestiones de tiempo, aunque veo muy poquitos que se han unido a la clase. Pero vamos a empezar y Doctor. ahorita vamos a comentar. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Javier Jiménez. Soy R2 del Servicio de Geriatría y pues bueno, el tema que hoy me compete impartir es envejecimiento por aparatos y sistemas. Como tal, traté de reducirlo lo más que se pudo, ya que, pues bueno, si abarcamos todo lo que es el proceso en fisiología, pues prácticamente es un tema bastante extenso. Entonces, lo traté de resumir lo más que pude. Primero vamos a comenzar con el sistema osteomuscular. Pues bueno, el sistema osteomuscular es uno de los que pues prácticamente es de los más afectados y de los que más hay que prestar la atención, debido a que ya los adultos mayores son los que más quejas referente a, pues a su degeneración van a estar presentando durante la consulta. Comenzando con lo que es en lo esquelético, aproximadamente se va perdiendo estatura 1 centímetro a partir de la década de los 40 a los 50 años. Es decir, si un paciente mide, por ejemplo, 1,76 metros a partir de los 40, a los 50 medirá aproximadamente 1,75 y así sucesivamente conforme vaya aumentando la década. También hay una pérdida del contenido total del agua. Recordemos que, pues bueno, prácticamente el 70% de nuestra composición es agua y esta se reduce en aproximadamente un 15% alrededor de los 70 años. Y algo muy importante y que también tenemos que prestar atención es que hay una redistribución del tejido adiposo. Principalmente se localiza en posición centípeta, principalmente a los hombres, en las mujeres más en el área de la cadera. Y eso también es algo que tenemos que prestar atención, ya que va a haber, de manera conjunta con una pérdida en la masa muscular. Muchos de los pacientes, o hay algo que hay que hacer énfasis en ellos, es que durante la consulta, por ejemplo, les decimos cuando le hacemos el NMNA, detectamos que hay riesgo de malnutrición o que hay malnutrición y los pacientes preguntan por qué, si ellos los ven pues gorditos, si ellos los ven pues de un peso adecuado. Hay que explicarle que hay una redistribución del peso y que principalmente hay mayor ganancia de tejido adiposo, para hay una disminución del tejido muscular. Para esto, pues bueno, hay que saber que el tejido muscular alcanza como su máximo expresión en dos picos, que uno es en la segunda década de la vida y en el otro es entre la tercera y cuarta década de la vida. Esa masa muscular se mantiene aproximadamente hasta los 50 años, en los cuales ya hay pérdida, comienza a haber pérdida de aproximadamente un 10%. Sin embargo, se dice que, bueno, se calcula que aproximadamente a los 80 años el paciente perdió aproximadamente ya el 40% de la masa muscular. Obviamente, pues esto va a tener ciertas repercusiones en la movilidad del paciente, que ahorita vamos a profundizar un poco más. Principalmente, pues bueno, como sabemos, existen dos tipos de fibras musculares, que son las de tipo 1 y las de tipo 2, y estas se subdividen en A y B. Principalmente las fibras que se pierden, bueno, las tipo 1 son las de contracción lenta y las tipo 2 son las de contracción rápida. Principalmente las que se pierden a través de la edad son las de tipo 2, es decir, las de contracción rápida. Por eso a veces eso tiene que ver mucho con cuando los movimientos son más lentos, son menos ágiles y tienen una repercusión importante en la movilidad del paciente. A partir de también, bueno, eso hablando de lo que es el sistema muscular, enfocándonos más en el sistema óseo, a partir de los 40 años hay una pérdida progresiva de la masa ósea. Principalmente esto, como sabemos, se ve más afectado en las mujeres posterior a la menopausia y a la estimulación hormonal. Del hueso, también sabemos que hay dos tipos de composición del hueso, que es el hueso trabecular y el hueso cortical.
se ve afectado ambos. Las fibras que son horizontales se ven afectadas, por lo cual el paciente tiene mayor riesgo de, eh, pues de lesión y compresión ósea. Y la pérdida de hueso es particularmente notable, como les mencionaba, en el periodo perimenopáusico o postmenopáusico. Incluso puede llegar a comprometer más en lo que es la octava y novena década de la vida. Algo también importante, prácticamente en forma de disminución, al haber una de resumen, al haber una disminución de la masa muscular, hay una disminución del tamaño celular, del número celular, de la desorganización miofibrilar, del número de sarcómeros, que esto tiene que ver más que nada con lo que les comentaba, que hay la pérdida de las fibras tipo 2 y de los que los provocaría que los movimientos fueran más lentos. Hay una atrofia general de los músculos. También, pues bueno, esto provoca que haya alteración en la contracción y por lo tanto va a haber una menor rangos de movilidad. Obviamente el hueso trabecular, al verse comprometido y tiene mayor riesgo de fracturas, hay disminución de la composición, por ejemplo, en las articulaciones hay disminución de la formación de cartílago, y esto, pues bueno, tiene que ver mucho con uno de los motivos más importantes, que es que tenemos nosotros en las consultas, que es cuando hay una disminución o hay prácticamente ya una desaparición del cartílago en las articulaciones de las rodillas, pues los pacientes acuden por ese motivo a la consulta. Obviamente todo esto tiene que ver una repercusión importante cuando el paciente tiene a ser sedentario. ¿Qué significa esto? Que si el paciente durante toda su vida tuvo una nula o tuvo muy poca movilidad, pues obviamente va a tener una repercusión a largo plazo, secundaria a la inactividad física, va a tender a la dismovilidad, el antecedimiento de la marcha y obviamente pues a realizar ejercicios, y la resistencia igualmente va a disminuir. Esto tiene un alto impacto en lo que es la fragilidad y la sarcopenia. Y pues bueno, eso prácticamente es de lo más específico respecto al aparato osteomuscular. Ahora, hablando del aparato cardiovascular, pues bueno, de hecho creo que es uno de los que más atención le tenemos que prestar, ya que al haber una degeneración va a tener una repercusión importante en la homeostasis hemodinámica, y esto condicionar, pues bueno, alguna de las patologías más frecuentes en el adulto mayor. Principalmente lo que se ve afectado a nivel vascular o a nivel vascular periférico es que los pacientes empiezan con envejecimiento de los vasos, hay aumento en la rigidez. Esto secundario a que recordemos que, bueno, el vaso está dividido por varias capas. En la capa media hay una sustitución de las células musculares por fibras de colágeno. Aparte de que, bueno, ya hay depósitos de, por ejemplo, calcio, hay depósitos de placas, bueno, de colesterol, triglicéridos, y esto forma placas ateroscleróticas, y obviamente hacen que el grosor y que los vasos propiamente se vuelvan endurecidos. Eso disminuiría, perdón, el grosor interno o la luz del vaso, y aumentaría la resistencia vascular periférica, que tendría que ver con el incremento de los pacientes a mayor edad y la aparición de la hipertensión arterial. Esto, al final del día, va a comenzar de algo distal a algo proximal. Vamos a comenzar con ya a nivel cardíaco, va a aparecer hipertrofia de la pared posterior del ventrículo izquierdo. También,
obviamente tiene que ver tanto el mayor volumen que va a estar llegando a las cavidades izquierdas con el reemplazo o la esclerosis de los miocardiomocitos a nivel cardíaco. La fuerza miocárdica también va a empezar a disminuir. La fracción de expulsión va a empezar también a disminuir, la fracción de eyección ventricular, y va a haber cambios en la contractilidad. Esto secundario a que lo que les comentaba, de que va a haber un cambio de los miocardiomiocitos por, por fibras de colágeno, y esto tiene que ver, va a tener una repercusión en disminución de la estimulación eléctrica y afectación en la contractilidad pues, del corazón. Algo también característico que conforme va aumentando la edad es que la presión de los pacientes que son hipertensos llega a aumentar más la presión arterial de tipo sistólica, y muchos pacientes, algo característico es que van a tener hipertensión sistólica aislada. Algo más enfocado a nivel cardíaco es que, pues bueno, va a comenzar a haber calcificaciones en las válvulas, en los anillos vasculares. Principalmente las válvulas más afectadas van a ser la válvula aórtica y la válvula mitral. Son pacientes que pueden llegar a desarrollar incluso hasta una estenosis cuando hay una afección considerable de las válvulas, y obviamente al haber estenosis puede llegar a desarrollar en un determinado punto insuficiencia cardíaca secundaria, que pues evidentemente esto al haber una estenosis, al haber disminución de la luz, que va, pues bueno, que va a comunicar el contenido sanguíneo de una cavidad a otra, va a provocar hipertrofia ventricular, y la hipertrofia ventricular principalmente que va a comenzar del lado izquierdo, se va a propagar y vamos a terminar teniendo insuficiencia cardíaca. Esto va a provocar pues un aumento de la rigidez en el aparato subvalvular, por lo que les comentaba, por los depósitos de calcio. Va a haber un incremento de los soplos durante la exploración del paciente. Prácticamente en un 55% de los pacientes mayores de 75 años se van a empezar a identificar soplos que evidentemente previo o en su juventud no tenían. Algo importante es que también van a comenzar a disminuir los miocardiomiocitos funcionales a nivel de lo que es el seno auricular, teniendo una repercusión, pues bueno, en el marcapasos eléctrico, y también secundario que llega a haber ya infiltración grasa, la aparición de fibras elásticas y de colágeno, y esto, volvemos a lo mismo que les comentaba hace un momento, disminución en la conducción eléctrica. Y obviamente esto también llega a provocar que pues haya aparición de arritmias cardíacas. Recordemos que una de las arritmias más frecuente en el adulto mayor pues es la fibrilación auricular. La prevalencia de aumento en la rigidez y calcificación, así como la cicatrización de las válvulas, llega a ser hasta en un 80% en los adultos mayores. Y hay un aumento, bueno, es lo que les comentaba, un aumento en los depósitos de calcio y de tejido conjuntivo, de colesterol y fosfolípidos, igual lo que les platicaba hace unos momentos a nivel periférico en los vasos. La capa media, pues bueno, hay depósitos de calcio, depósito de colesterol y una disminución de la luz, del vaso. También algo importante, hay que empieza a haber una disminución de la producción de óxido nítrico. Recordemos que el óxido nítrico es un vasodilatador, y al haber una disminución, pues obviamente esto contribuye a la perpetuación de la resistencia vascular periférica, y obviamente a que aumente la hipertensión arterial. Y principalmente voy a reiterarles, algo característico es que la presión arterial sistólica es lo que más se va a llegar a elevar
y vamos a tener muchos pacientes, por ejemplo, que tengan, no sé, 150/60, 155/55, y pues bueno, eso nos habla de que ya hay una hipertensión arterial sistólica y ya tenemos que nosotros que sospechar que probablemente se deba a que hay un aumento en la resistencia vascular periférica, secundario a lo que acabamos de platicar. Ahora, hablando del aparato respiratorio, pues bueno, eh, también es uno de los motivos más frecuentes de consulta. Hay que saber delimitar qué es normal y qué ya nos está hablando de alguna patología. Principalmente, pues bueno, algo que tenemos que saber es que la disminución de la funcionalidad del aparato respiratorio, pues tiene que ver tanto con factores internos como factores externos. En los factores, por ejemplo, vamos a ver que hay una disminución de los movimientos de aplexación y amplexación secundario a que hay calcificaciones en las uniones osteocondrales. Eso va a delimitar o hacer que nuestra caja torácica sea más rígida y por lo tanto haya una disminución en los movimientos ventilatorios. Esto va a condicionar en algún momento a que haya una disminución de la capacidad vital y y esto tiene que ver mucho con que los pacientes a lo mejor tengan una mayor, empiezan a fatigarse más o a tener, pues obviamente más problemas, principalmente al intentar realizar inspiraciones. De hecho, hay un aumento del volumen residual y esto es secundario a que como la caja torácica no se llega a expandir por completo, pues evidentemente va a empezar a atrapar más volumen. Y pues bueno, también tiene que ver que al haber cambios en el aparato osteomuscular, como son las alteraciones a nivel vertebral, pues eso también va a tener una repercusión importante con, con la movilización tanto de la pared torácica como de los músculos respiratorios. Todo esto tiene que ver, pues que bueno, que va a haber mayor rigidez y va a haber una disminución en la distensibilidad. Algo ya, bueno, eso hablando más que nada de lo que es lo externo. Ahora hablando de lo propiamente interno, vamos a tener que que también lo vamos a tocar un poquito más adelante en lo inmunitario, va a haber una disminución de la hemoglobina IgA. Hay una menor movilidad de los cilios y del reflejo tusígeno. Y obviamente, volvemos a lo mismo, hay una disminución de la fuerza muscular. Entonces, pues bueno, son pacientes que tienen mayor, perdón, eh, bueno, se les hace más complejo manejar las secreciones debido a esto que hablábamos. Hay un aumento del volumen expiratorio forzado, bueno, ya lo comentamos, una menor capacidad forzada y hay un incremento del volumen residual hasta de un 20%. Algo importante que también tenemos que saber es que hay una disminución de la presión parcial de oxígeno que decrece de manera progresiva. 95 mililitros de mercurio aproximadamente al que son a los 20 años pasa a ser hasta 75 milímetros de mercurio a los 75 años. Es decir, aproximadamente en lo que son 45 años hay una disminución de 20 milímetros de mercurio. Y algo importante es que no, en esto tiene que ver mucho por qué insistimos tanto en que los pacientes tengan, pacientes hospitalizados y no hospitalizados que también estén en casa, tengan una mayor movilidad debido a que al haber una menor disminución de cilios, los pacientes que estén postrados, al estar evidentemente produciendo secreciones y al no poderlas eliminar o expulsar, tanto por esta menor movilidad, así como la menor capacidad de la caja torácica para expulsarlas, pues evidentemente esto tiene un alto riesgo de formar, pues de infectarse y de terminar formando neumonías.
Obviamente, pues bueno, algo importante que tenemos que saber que todo esto se va a ver comprometido de enfermedades, ¿no? Esto es hablando de un paciente sano, pero por ejemplo, hablando con un paciente que tiene EPOC, pues evidentemente las complicaciones van a ser mayores y el riesgo, por ejemplo, de infecciones, pues tiene que tener va a tener una repercusión, considerable. Algo que también tenemos que hacer énfasis es que la capacidad de ejercicio, como se indica, con el consumo de máximo de oxígeno disminuye de manera lineal en un 35% entre los 20 y 70 años. Hay una discreta tendencia que comentábamos de la presión parcial de oxígeno y hay algo también muy importante que pues obviamente el pulmón o la caja torácica estar impidiendo que haya una distensibilidad adecuada, hay un mayor riesgo de colapso de las vías respiratorias, provocando atelectasias. Entonces, si el paciente no tiene una movilidad, atelectasia, más mal manejo de secreciones, un reflejo, tu oxígeno disminuido, pues bueno, el riesgo de infecciones es alto. Sin embargo, por eso les comentaba, en ausencia de enfermedades, estas alteraciones funcionales, es suficiente por sí sola para abatir el funcionamiento del adulto mayor. Bueno, ahora hablando respecto a lo renal, que también es algo importante y algo que nosotros tenemos que conocer para identificar propiamente qué tanto es normal y qué tanto es patológico. Tal cual, sigue en estudio. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente cuánto es lo normal o lo que tiene que disminuir el, el funcionamiento renal respecto a lo patológico. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudios que se han realizado han sido en pacientes con enfermedades sistémicas, por ejemplo, pacientes que tienen hipertensión, pacientes que tienen diabetes, que evidentemente van a tener una repercusión a nivel renal más allá de la senescencia natural del riñón, sino que van a tener esto también afectar a su, pues sí, a su degeneración. Hay estudios que han demostrado que hay una mayor prevalencia de enfermedad renal crónica en adultos, es decir, en adultos mayores, tal cual un factor de riesgo para que haya disminución del funcionamiento renal es la edad. O sea, con que el paciente tenga, ya sea un adulto mayor, es suficiente para que el riñón comience a tener ciertas alteraciones. Esas alteraciones, pues bueno, van a tener que ver con cambios estructurales. Principalmente va a haber una disminución en la pérdida de nefronas. Su pérdida llega a ser hasta del 30%. Morfológicamente, el riñón pierde en su longitud 2 centímetros aproximadamente, que refleja una pérdida del 40%. Obviamente esto recordando que el peso renal del riñón, valga la redundancia, en un joven se estima que es de 250 a 270 gramos. Eso es más o menos lo que pesa en un paciente de 40 años. Y en un paciente, por ejemplo, de 70 a 90 años, su peso se reduce hasta 180 a 200 gramos, que más o menos tiene que ver con la disminución principal de la parte cortical. O sea, la pérdida total del riñón, sí, principalmente se refleja en el área cortical. Lo más importante del envejecimiento renal o lo que tiene que ver en los procesos patológicos es que hay una disminución del volumen del túbulo proximal. Y obviamente, pues en el túbulo proximal, recordemos que es donde se lleva a cabo gran parte de la reabsorción del filtrado glomerular. Va aproximadamente en la séptima década de la vida hay una disminución de aproximadamente el 10% de los glomérulos funcionales. En conclusión, hay una disminución del 30% de las nefronas, hay una disminución del 10% de los glomérulos. En cuestiones morfológicas, hay una disminución aproximada
de 2 centímetros, que corresponde más o menos al 40% del volumen renal. El flujo renal tiene una declinación aproximadamente, ya hablando propiamente de la depuración, de 0.75 mililitros minuto año. 2 de cada 3 pacientes sanos tienen una función renal disminuida. Por eso que les hacía énfasis en la primera diapositiva, es que la edad tal cual es un factor de riesgo para que haya una disminución en la función renal. Y que pues obviamente hay que tomar en cuenta que muchos de los pacientes tienen enfermedades crónicas que van a tener una repercusión importante en el riñón. Hay una disminución en la máxima de la resorción tubular principalmente de la glucosa, fosfato y sodio, así como de la capacidad para concentrar y diluir orina. Recordando que, pues bueno, el riñón principalmente lo que se encarga es de filtrar, de reabsorber y de secretar. Entonces, tal cual, el riñón va a continuar filtrando normal, pero va a haber una disminución en la filtración, va a haber una disminución en la reabsorción y va a haber una disminución en la secreción. Esto es importante porque, por ejemplo, hay una menor, no sé si lo puse en la otra diapositiva, no, en esta diapositiva no lo puse. Por ejemplo, en los pacientes regularmente, los valores basales de los electrolitos, que los principales son sodio, potasio, cloro, no se ven alterados. Sin embargo, hay algunos estudios que muestran que hay una disminución en la reabsorción de estos. Entonces empieza a haber una mayor pérdida de estos electrolitos. No en todos los pacientes, se habla de un 5 a 10% de los pacientes, mayor pérdida de estos electrolitos, los cuales podrían o llegar a condicionar hiponatremias. Y esto secundario también a que hay una disminución en la producción de renina, hay una disminución evidentemente en la producción de angiotensina, hay una disminución en la producción de aldosterona, y sabiendo que la aldosterona se encarga de la reabsorción de sodio y excreción de potasio, puede llegar a haber pacientes que cursen con hiponatremias e hipercalemias. ¿Por qué? Porque todo este circuito se ve afectado, y es ahí cuando, de hecho, se habla que los niveles de renina plasmática son de 40 a 60% menores en los ancianos, y de un 30 a 50% menor la capacidad de formación de aldosterona. Por eso tenemos que tener cuidado en los pacientes que toman diuréticos ahorradores de potasio, inhibidores de la enzima convertida de angiotensina, antiinflamatorios no esteroideos y beta bloqueadores. Obviamente, pues en pocas palabras, lo que en resumen a nivel renal es que hay un adelgazamiento de la corteza renal, hay una esclerosis de las arterias glomerulares, hay un engrosamiento de la membrana basal glomerular. A nivel funcional, hay menor capacidad para concentrar la orina, hay menores niveles de renina y aldosterona, y también algo que se me olvidó mencionar es que hay una menor hidroxilación de la vitamina D. Y nada más. Eso respecto a lo renal. Ahora, hablando de lo urinario, pues bueno, la vejiga va a perder en elasticidad y tono muscular, lo cual le va a debilitar al suelo de la pelvis y al esfínter vesical. Esto, pues bueno, que de hecho es una de las cosas que valoramos como parte de la funcionalidad del paciente, que va a llegar a originar incontinencias, tal cual por el hecho de la edad como proceso fisiológico en complicaciones. Sin embargo, pues bueno, obviamente va a haber otras cosas que condicionen a que perpetúe o a que aparezca más, como son por ejemplo, pacientes con hiperplasia prostática, o como son en las mujeres que tienen cistocele. Obviamente esto va a aparecer con mayor frecuencia
en pacientes que tengan estas enfermedades. Propiamente hablando del varón, hay cambios en la próstata, como le comentábamos, que llegan a haber hiperplasia, que obviamente hay que saber qué tanto es fisiológico y qué tanto es patológico. Y parte del abordaje en los pacientes que durante el interrogatorio integramos que tienen un síndrome miccional, en el caso de los varones, pues bueno, sería como parte del abordaje, pues pedir un ultrasonido, pedir antígeno prostático. Si está dentro de los parámetros normales, pues bueno, estamos hablando que es algo fisiológico. Si entra dentro de los parámetros, pues obviamente patológico, pues ya estaríamos hablando de una hiperplasia prostática que tendríamos que atender. En el caso de los varones igualmente llegan a tener retenciones urinarias, mucho tiene que ver con la hiperplasia prostática, tienen a tener infecciones y al final, pues bueno, llegan a tener incontinencia, ¿no? Principalmente los pacientes que tienen hiperplasia prostática son pacientes que llegan a tener incontinencia urinaria, de urgencias o pacientes que pues obviamente por la hiperplasia prostática la vejiga se va llenando, llega un punto en que no pueden ir y de repente no alcanzan a ir al baño y comienzan con la incontinencia. Hay una menor producción de testosterona, aproximadamente esta disminución comienza desde los 40 años y es notablemente mayor en pacientes de 70 años. Pero no es en todos los pacientes. Hay pacientes que la disminución de los niveles de testosterona es menos significativa. Incluso pueden, por ejemplo, hablando a nivel sexual, mantener, no hay una disminución en la inhibición sexual en todos los pacientes de manera generalizada, por ejemplo, los 70 años. Y también es frecuente la disfunción eréctil en los varones. Esto también tiene que ver con las repercusiones hormonales. En las mujeres, pues bueno, principalmente va a haber una atrofia a nivel de los ovarios. Esto tiene que ver con la menopausia y con la disminución de la producción de estrógenos y progesterona. En cuestiones del útero hay una involución. Al nivel de disminución hormonal, pues bueno, va a tener afección a nivel vaginal, a nivel de los labios mayores y menores. ¿Por qué? Porque estos se van a adelgazar. Va a haber una disminución de la hidratación, va a haber una disminución en elasticidad y obviamente esto lo va a provocar que sean más frágiles los epitelios, la textura, y va a provocar que, por ejemplo, las pacientes llegan a tener sangrados, llegan a tener dispareunia, perdón, infecciones locales, secunda, pues obviamente aquí hay un agrotamiento de la piel, y es más fácil de que haya infecciones a este nivel. También llega a haber uretritis y todo esto pues secundaria a una resequedad. Y esto tiene que ver a que hay una disminución a nivel hormonal que estimula que estas áreas estén lubricadas. Ahora, hablando a nivel endocrino, pues bueno, vamos a tener que hay cambios anatómicos, principalmente las glándulas endocrinas, como resultado de una muerte celular programada, es decir, de la apoptosis. Puede llegar a haber una destrucción autoinmunitaria o incluso, pues bueno, que pacientes empiezan a debutar con neoplasias en los órganos endocrinos. La sensibilidad glandular de los secretagos también se ve afectada en algunas glándulas, lo cual disminuye o inhibe la producción de las hormonas. Hay una alteración en la bioactividad también en las proteínas transportadoras de las hormonas, y también hay una disminución en la percepción o la afinidad de los receptores. Propiamente la de adenohipófisis apenas se modifica respecto, por ejemplo, a la secreción de la hormona TSH y respecto a la hormona ACTH, que es la hormona adenocorticotrópica. Por eso los niveles de cortisol se ven pocamente afectados, y la hormona del crecimiento. Pero obviamente uno va a decir, pues bueno, si se está secretando de manera cantidad o no, de la misma cantidad o no disminuyó
tanto la secreción que lo que está pasando, pues bueno, también tiene que ver con que los receptores tienen mayor afinidad a a estas hormonas. Hay una alteración a nivel de la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, esto que tiene que ver principalmente las mujeres y con lo del climaterio y menopausia. Las hormonas T3 y T4 prácticamente se mantienen en concentraciones normales. Sin embargo, por ejemplo, algo aquí que he detectado en Querétaro, hay muchos pacientes adultos mayores con hipotiroidismo. Este, no se modifican los que les comentaba, no se modifican las concentraciones de cortisol bioplasmático y urinario, ni de cortisol unido a proteínas. Ah, aunque disminuye el número de receptores glucocorticoides. Hay una disminución en la producción de andrógenos suprarrenales y las concentraciones de regina y aldosterona en la sangre también están disminuidos, que bueno, ya lo hablamos un poquito cuando explicábamos lo renal. Y hay pocos cambios en las tasas de secreción, tanto de insulina como de la unión de la insulina con el receptor. Sin embargo, conforme va aumentando la edad, la producción de insulina sí disminuye de manera considerable. Y esto tiene que ver mucho con que hay pérdida de los islotes de Langerhans. ¿Por qué? Porque son sustituidos en gran parte también por tejido conjuntivo, por fibras de colágeno. Y pues bueno, creo que nada más respecto a lo endocrino. Sistema nervioso. Igual es algo que tenemos que prestar mucha atención para saber qué tanto es patológico o qué tanto es esperado. Pues bueno, a nivel del sistema nervioso, vamos a ver que sí va a haber un compromiso importante en lo que es la memoria, en lo que es el lenguaje, la función verbal, visual, así como también en las funciones motoras y cerebrales. Hay una declinación importante en el rendimiento mental, hay alteraciones en la atención, en la memoria, en la información, así como en la orientación en tiempo y espacio. Y hay una disminución importante del peso cerebral. Propiamente el contenido intracraneal no se ve afectado, o sea, disminuye la masa cerebral, pero esto se sustituye con líquido cefalorraquídeo. Entonces, propiamente no hay una disminución en el contenido intracraneal, pero esto no significa que no haya una atrofia cerebral importante. Hay una pérdida de la sensibilidad táctil y vibratoria en los pacientes. Algo muy característico es que el cerebro tiene cierta neuroplasticidad. Antes se hablaba que conforme pues bueno, uno iba envejeciendo, había una destrucción neuronal importante y que esta destrucción neuronal tenía que ver, pues obviamente con la aparición de demencias. Sin embargo, actualmente se sabe que realmente la pérdida neuronal no es lo que provoca este deterioro, sino lo que provoca este deterioro son la disminución también o de manera importante de la afinidad de los receptores, de la respuesta de los receptores. Incluso se habla que propiamente la zona, en la única zona donde se ha apreciado una pérdida importante de neuronas es en la región prefrontal, específicamente en la región, en el área 8A, que tiene que ver con un deterioro en la función ejecutiva. Es decir, solo esta área se ha demostrado que tiene una mayor pérdida de neuronas, de las células neuronales. Sin embargo, vuelvo a tocar este punto de la neuroplasticidad, el cerebro puede llegar a desarrollar otras vías como medidas compensatorias. Y y pues obviamente la disminución de las funciones es el cerebro las tenta de compensar. Algo que también sí es importante o que sí es de importancia es que va a haber cambios neurohormonales a nivel tanto de dopaminérgicos, neuroadrenérgicos, serotoninérgicos, aceticolinérgicos y aminérgicos. De hecho, esto tiene que ver mucho conforme vaya avanzando la edad, muchos de los pacientes empiecen, por ejemplo, con trastornos del estado de ánimo,
empiecen, pues con, por ejemplo, con depresión. Ah, obviamente de todas estas hormonas, neurotransmisores, la dopamina es el que más se ha estudiado y algo que se ha demostrado es que hay una disminución importante en los receptores, tanto en los subtipos D1 y D2 en el tálamo y en la corteza frontal. Y esto tendrá que ver o tendrá que tener una relevancia importante para determinar posteriormente si el paciente cursa con Parkinson o no. Obviamente, pues bueno, la funcionalidad y las alteraciones van a ser más evidentes en los pacientes que tengan Parkinson, pero sí es importante mencionar que en este caso, que ha sido el neurotransmisor más estudiado, se ha demostrado que tiene que ver mucho con la disminución en la afinidad de los receptores. En el plano motor, pues bueno, hay una menor capacidad de coordinación y control muscular. En pocas palabras, ¿qué es lo que más se ve afectado en los pacientes? Lo más se ve afectado es en la toma de decisiones, en el cálculo, en la función de ejecución de decisiones, y eso pues obviamente puede llegar a provocar cierta confusión en el paciente. Algo más les iba a comentar en este apartado, pero no recuerdo. Bueno, a ver si ahorita lo recuerdo. No, pero ya probamos. Bueno, a ver si ahorita me acuerdo, porque algo importante que tenemos que mencionar en este diapositivo. Bueno, hablando ya de otros sistemas, del sistema inmunitario. En el adulto mayor esto es muy importante, ya que vamos a ver que no tienen las mismas respuestas esperadas en un paciente adulto joven. ¿Cuántos pacientes no hemos tenido que tienen infecciones severas, que están sépticos y que a lo mejor no debutaron, por ejemplo, con fiebre? Esto tiene que ver mucho con que el sistema inmunitario ha disminuido su capacidad de respuesta. Por ejemplo, hay una reducción en la secreción de las interleucinas 2, después de la estimulación por las células presentadoras de antígenos. Los monocitos también disminuyen su función de respuesta conforme va el cuerpo envejeciendo. Ciertas citocinas que se incrementan con la edad, como son el interferón gamma, el factor de crecimiento tisular beta, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6 y la interleucina 1. Hay un aumento en la fragilidad osmótica del eritrocito y una menor capacidad bactericida de los neutrófilos. La capacidad de las células primordiales hematopoyéticas para replicarse decrece, y hay una disminución en la etapa del proceso fagocítico y capacidad de quimiotaxis, tanto en los neutróficos como en los macrófagos. Y hay una disminución también en la celularidad. Esto debido a que conforme va aumentando la edad, recordemos que la mayor parte de las células se produce en la médula ósea, hay una infiltración grasa, y al haber una infiltración grasa, pues bueno, tiene que ver, bueno, eso va a tener una repercusión con la reproducción celular y obviamente con una disminución en la formación de las células. Y nada más. Bueno, aparato digestivo. En el aparato digestivo, vamos a ver que hay una atrofia de las papilas gustativas. Esto, bueno, ahorita lo vamos a hablar, retomar un poquito más en lo de los pérdida de los sentidos. Hay una disminución de la amplitud en las ondas peristálticas, hay una relajación esofágica y relajación incompleta del cardias. Respecto a la disminución de la amplitud de las ondas peristálticas, es algo que tenemos que prestar atención, ya que muchos pacientes van a empezar con una disfagia, por así decirlo, en donde les va a costar más trabajo pasar el bolo alimenticio, y esto se debe a que propiamente
hay una disminución en la amplitud de las ondas peristálticas. Pero también estos mismos pacientes van a tener alta probabilidad, por ejemplo, del reflujo gastroesofágico secundario a que va a haber una relajación incompleta del esfínter. Hay una menor cantidad y eficacia en lo que es la producción de la capa mucosa a nivel del estómago. Hay una menor síntesis de las células de prostaglandinas citoprotectoras y la disminución en la capacidad de reparación de lesiones. Hay una menor secreción de ácido clorhídrico y por consiguiente hay una disminución tanto en la absorción de hierro y de calcio. Y también hay una disminución en la secreción del factor intrínseco que obviamente tiene que ver con una menor absorción de vitamina B12. Y esto tiene que ver con muchos de los pacientes cuando vemos que tienen anemias de origen carencial, que desde aquí empieza uno de los factores importantes que nos va a estar deteniendo o va a estar disminuyendo la absorción de los nutrientes y que, bueno, obviamente a largo plazo y cronicidad va a tener una repercusión. Al haber una disminución de la capa mucosa a nivel gástrico, pues bueno, la incidencia de úlceras pépticas va a ir aumentando conforme la edad. La absorción de grasa decrece, pero la absorción de colesterol aumenta. También hay una aparición de divertículos, hay una menor motilidad colónica con aumento del tránsito por pérdida de las de neuronas del plexo mientérico y hay mayor consistencia de las heces, secundario a menor consumo de fibra y hay un incremento en la absorción de agua. ¿Por qué? Porque como volvemos a lo mismo, hay una disminución en la peristalsis propiamente, el contenido fecal está mayor tiempo en la luz intestinal y esto, pues obviamente, que es también uno de los motivos frecuentes de consulta, pues va a originar estreñimiento y esto también va a predisponer a que las heces fecales estén más duras y esto también va a predisponer a que a veces algunos pacientes, como las heces fecales son duras y pues vienen muy secas, pueden llegar a lastimar y esto predispone a que el paciente a veces no quiere evacuar y es un círculo vicioso. Y que por eso nos llegan a consulta porque pacientes que no han evacuado en mucho tiempo. El tamaño del hígado disminuye aproximadamente en un 45%. Hay una disminución en el flujo sanguíneo. Esto tiene que ver también con que la fase 1 del metabolismo hepático se ve afectada. Hay una disminución considerable de la actividad enzimática del citocromo P450 y esto tiene que ver mucho con que tengamos cuidado en los cuidados, en los medicamentos que son de eliminación hepática, puesto que tenemos que tener en cuenta que la eliminación va a tardar más. Esto tiene que ver con una menor depuración de los fármacos y algo importante también es que propiamente, tantito que el paciente no esté bien nutrido, tantito que el paciente a nivel hepático va a haber una disminución en la producción de albúmina, de proteínas, también va a haber una disminución de los factores de coagulación y el metabolismo de la glucosa. Y nada más el nivel hepático. Y bueno, ya por último, ya para no abarcar más, los órganos de los sentidos, que son motivo de consulta importante de los pacientes. Bueno, no son tan percibidos. Sin embargo, nosotros tenemos que prestar atención porque mucho de las afectaciones de los sentidos son tomados o considerados como los pacientes como normal. ¿Cuál es esto? Por ejemplo, hay una disminución de la agudeza, hay una disminución de la agudeza visual y propiamente los pacientes a veces como piensan que son normales, a veces no nos los hacen mención. Entonces, es importante que lo interroguemos y que nosotros podamos definir qué tanto es normal y qué tanto no es normal. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos habla que el 6% de la población adulto mayor tiene una deficiencia visual y que de ese 6%, perdón, de ese 6%, el 70% puede llegar a necesitar manejo médico con corrección. Entonces, por eso reitero que es importante que lo interroguemos.
Hay, a nivel, por ejemplo, de las pestañas, hay una disminución en la cantidad de ellas, lo cual recordemos que las pestañas pues tienen una función protectora y esto favorecería a que haya mayor número de infecciones. En cuestión de los párpados, hay una pérdida de la elasticidad, lo cual va a provocar que haya aparición de blefarocalacia, que de hecho también en dado caso que sea severa puede ameritar tratamiento médico, quirúrgico y, y, y eso al ser manejado pues tener un beneficio importante para el paciente. Hay una atrofia de la glándula lacrimal, esto también tenemos que interrogarlo porque cuando hay una disminución tanto de la lágrima, de la cobertura que provocaba la lágrima, hay una sequedad importante y muchos pacientes se quejan de ojo seco y tiene que ver con esto. A nivel de cristalino pierde la elasticidad y puede haber fotoxidación del triptófano. Pacientes que, por ejemplo, son diabéticos, pues pueden llegar a desarrollar cataratas y son de los más importantes a nivel ocular. A nivel del oído, pues bueno, recordando que el oído no solo se encarga de propiamente de escuchar, sino también del equilibrio. Conforme va aumentando la edad, la audición llega a disminuir, sin embargo, puede llegar a tener corrección. Esta disminución de la audición tiene que ver con que hay calcificaciones. Recordemos que el oído tiene una parte ósea y una parte, ay, se me fue, ósea y, bueno, la del aire, que estimula al tímpano. El tímpano estimula a los huesecillos estimulan propiamente ya a las terminales nerviosas para generar, el estímulo, y esto tiene que ver con conforme va aumentando la edad, puede haber depósitos de calcio que hagan que estos huesecillos estén más, pues más compactos y la estimulación disminuya y tenga que ver con una disminución en la audición. También hay una disminución neurosensorial, principalmente este daño se ve en el oído interno y esto es principalmente las alteraciones a nivel del oído. A nivel del gusto, hay aplanamiento y pérdida de las papilas gustativas, hay alteración en el sabor. La atrofia principalmente, bueno, afecta menos al sabor dulce, después al sabor salado, y esto favorece que los cambios en las dietas de las personas, aumentando los riesgos de intolerancia a la glucosa, así como de hipertensión arterial por los cambios en la alimentación, de que los pacientes no perciben tanto, pues no perciben tanto algunos sabores o perciben algunos más, y entonces al no percibir tanto los sabores incrementan la ingesta y obviamente tiene una repercusión. Y pues bueno, el último de los sentidos, que también es de importancia y que tenemos que tomar en cuenta, pues bueno, es la piel. Hay una disminución hay un adelgazamiento considerable de la piel, hay una fragilidad capilar, hay una disminución en la sensibilidad, y esto tiene que ver mucho con que los pacientes perciban, tengan una menor propiocepción y llegan a tener quemaduras o que empiecen algún golpe que para nosotros a lo mejor no pasaría nada, para ellos lleguen a originar laceraciones importantes debido a que hay una disminución en las capas del epitelio, hay una disminución en el tejido celular subcutáneo, y esto, aunado a la fragilidad capilar, pues bueno, el paciente llega a tener lesiones considerables. Y nada más. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Una disculpa que me haya ido muy rápido, pero pues bueno, intenté resumir todo lo más que se pudo a una sola presentación. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. Y tantito. Muy bien. A ver, los compañeros por ahora. Comentario.
Ya saben todo de envejecimiento, aparatos y Pues sistemas. solo es importante recordar que el proceso de envejecimiento es algo que es dinámico y que es diferente en cada uno de los pacientes. Entonces, habrá quien a los 65, 70 años, pues lleve un proceso de envejecimiento y quizá una persona de 80 o más puede estar presentando el mismo proceso de envejecimiento. Por ello hay que recordar que en cada paciente la evolución puede ser diferente, nada más. Digo, habría puntos muy específicos que comentar que a lo mejor por ahí faltaría puntualizar o que a lo mejor difieren de bibliografía a bibliografía, pero el resumen que hizo Javi es muy bueno. Pregunta, ¿vamos a tener luego clases específicas? No, doctor. Ok, cuando veamos quizás cada módulo, Sí, por ejemplo, gastro, cardio, neuro, quizá valdría la pena hacer un pequeño resumen nuevamente de ok, cada doctor, uno de para los... Sí, para que se incluya. ajustarlo. Sí, Ajá, porque sí, como dices, hay partes que se pudieran eh, ser más específicos y hacer algunas aclaraciones, ¿verdad? sí, Es una de las clases más largas y sin embargo de las más importantes porque nos va a ayudar a entender un montón de cambios y de reacciones en el paciente, tanto cuando se le da algún tipo de tratamiento o cuando, bueno, el tratamiento ya sea hospitalario, farmacológico, ambulatorio, etcétera, y que aprendan por qué el pacientito, por ejemplo, tolera menos volumen, porque es más fácil llevarlos a la falla, porque en una carga disminuye el volumen urinario de manera inicial, etcétera. Entonces, ¿por qué no es tan eficaz el adulto mayor para tolerar estos cambios? Los cambios en los órganos de los sentidos son bien importantes. Sí, se supone que sí. ¿No? ¿Hay alguien de San Juan ahorita? pues me Creo que... parece que yo no veo a nadie. Ah, mira, pues hay que hablar con Diego. Mi Diego no me ha dicho nada y se supone que sí va a estar entrando. Pero para aclararlo. Sí, doctor. Ok. Bien. Doctor Lescano, ¿quiere comentarles algo? ¿Alguna tarea? Yo creo que con la que les dejé va a estar buena. Va a estar buena. No sé si alguien quiera comentar acerca de las consecuencias desde el punto de vista clínico del proceso de envejecimiento. ¿Por qué lo toman a veces muy en cuenta y hablan de envejecimiento normal y fijan esos límites? Es decir, no, usted no tiene catarata, pero esa no es la causa, o eso no le va a provocar disminución grave de la agudeza visual, junto con el envejecimiento normal que usted tiene a los 75 años. ¿Qué opina? Pues entra un poquito lo que comentábamos la clase pasada, doctor, que el proceso del envejecimiento pues es algo gradual que se va a ir presentando con los años, pero aunado a esto van a haber factores que quizá puedan precipitar a que exista una degeneración mayor específicamente en algún órgano. Por ejemplo, ahorita lo toca acerca de los ojos, de las cataratas, pero quizá a lo mejor lo podemos ver pues más fácil en un paciente diabético hipertenso mal controlado, que la degeneración a nivel glomerular va a ser más tempranamente que en otra persona que no presenta las comorbilidades. Entonces yo creo que por ahí iría su pregunta o la respuesta a su pregunta.
más o menos, sino el concepto de envejecimiento, así como lo puntualizó muy bien ahorita en la clase, todos los cambios, pues yo podría sacar como conclusión de que el envejecimiento normal pues se acompaña de muchos cambios fisiológicos, es probable, y que probablemente también no conozca últimamente a alguien que tenga lo que se llama envejecimiento exitoso, ese concepto. La mayoría de los que nosotros vemos tienen un envejecimiento patológico, considerando el envejecimiento exitoso inclusive con una o dos hasta patologías bien controladas. Pero lo que yo me preguntaría es que todos estos cambios que se presentan en el envejecimiento normal y que enfatizamos mucho que no conlleva ninguna otra patología, habría que tratarlos, o hasta qué punto es normal a lo que nos estamos enfrentando cuando revisamos a un paciente. Entonces es muy difícil esa separación a veces de lo que es el envejecimiento normal y el envejecimiento patológico. Una consecuencia del envejecimiento, como lo vieron seguramente en las clases anteriores, ¿cuál sería? A ver, María. El envejecimiento es un proceso universal. Luego, ¿cómo lo entiendes tú? Pues yo entiendo el envejecimiento parte del el ciclo vital, parte de toda persona va a pasar, y es un proceso también en el cual se perciben cambios por deterioros de los mecanismos en el cual el organismo tiende a estar en equilibrio. Entonces va a haber una disminución de estos mecanismos. Y al igual tiene relación con la clase que nos dio la doctora Sandy, donde el cuerpo trata de mantener esta homeostasis, pero el envejecimiento tiende como que tiende a hacer que estos mecanismos se vean disminuidos, alterados. O sea, es un proceso deleterio. Sí. Es un proceso deleterio. Eso que ni qué. Es universal. Eso sí sabemos, ¿no? Todos envejecemos, hasta ustedes. Sí, hoy son más viejos que ayer. Y antier, ¿no? Y cada guardia envejece en 3 días más. Bueno, pero además es deleterio, ¿no? Y es progresivo. Entonces es muy difícil establecer el proceso de envejecimiento normal en una persona de 85 años. E individual. ¿Cómo lo, verdad? Va junto a la mano de lo que decía el doctor Nefta, que aunque hay ciertos cambios que son asociados propios al envejecimiento, cada persona por las características que tenga, su estilo de vida, la forma, vaya, que haya vivido toda su vida, va a tener ciertas características que van a hacer al envejecimiento individual y diferente en cada individuo. Entonces, no hay que cerrarnos o catalogarlos simplemente a números, sino ver la clínica y las características de cada paciente. Entonces es heterogéneo. Y está también lo que comentaba el doctor Javier al inicio de su presentación sobre los antecedentes de la calidad de vida que tiene la persona. Por ejemplo, la actividad física, la alimentación, el evitar hábitos perjudiciales a la salud y antecedentes familiares o personales patológicos. Es la genética, el medio ambiente, todo influye, ¿no? Pero en cuanto a la fisiología del envejecimiento, pues es bueno conocerla para ver qué tantos riesgos tienen o cuál es el riesgo mayor que tienen los pacientes, ahora sí que envejecidos. Por ejemplo,
A ver, Sandra, desde el punto de vista ahorita de la clase de la fisiología del envejecimiento, ¿cuál te parece que sufre más de los órganos como consecuencia del envejecimiento, que podemos llamar ahorita normal? Híjole, es que sería difícil. Yo No, creo que el bueno, cerebro menciona el que quiera, por ejemplo, mira, te voy a poner. Si tú podría ser piensas el en el cerebro, riñón, si tú piensas en el riñón, ¿a poco no el riñón es uno de los que más sufre? el riñón, el corazón, el cerebro. Pero Órganos de los bueno, sentidos. el, Ah, el ok. riñón se va alterando su funcionamiento y sí tiene mayor deterioro que otros órganos, ¿no? Por ejemplo. Y eso, bueno, pues eso es muy importante porque hay personas de 65, 70 años que difícilmente tienen una depuración de creatinina normal. Y si les damos una ayudadita con algunos nefrotóxicos, bueno, pues entonces, pues peor les va, ¿no? Entonces, por eso tenemos mucho cuidado en lo posible con los fármacos que tienen que ver con el riñón, que son casi todos, ¿no? Pero hay unos que son más, hacen más daño que otros. Por ejemplo, ese sería un aspecto práctico desde el punto de vista de la fisiología del envejecimiento. ¿Qué otro se te ocurre? A ver, Alejandro. Y ya nos vamos. Yo creo que, como mencionaba el doctor Javi, que siendo motivo importante de consulta los sentidos, porque va en acorde a la funcionalidad del paciente. O sea, el paciente va a consulta porque deja de ver, y cuando se le hace un abordaje diagnóstico, resulta que tiene pues daño a la microvasculatura, daño en riñón, en corazón, derivado de disminución de la agudeza visual o disminución de la agudeza auditiva o de los sentidos. Entonces, de esa manera podemos, yo creo que, dar un abordaje integral cuando el paciente manifiesta un síntoma en los sentidos. Ok. Bien. Yo Pues solo sí. quisiera hacer una contribución. Bueno, de que yo creo que es muy importante entender qué es lo normal, o sea, la fisiología del envejecimiento, porque así es más fácil discernir entre lo que es patológico y no, que pues en el adulto mayor siempre es más complicado, ¿no? Porque muchas veces como médicos generales, damos por hecho que problemas como la sordera, la ceguera, el delirium, la depresión, son parte del proceso de envejecimiento y realmente no es así. O sea, esas son patologías, ¿no? Entonces, como geriatras, debemos entender muy bien como esta parte de la fisiología que es muy diferente a la de un adulto de 30, 40 años para poder saber discernir entre lo que es patológico y una contribución. Sí, tiene razón. De ahí, por ejemplo, la terminología que se usó durante mucho tiempo de demencia senil y lo que se usa ahora como, bueno, sí se usa todavía, senilidad, ¿no? Pues de hecho todavía es muy común que se escuche o que médicos de otras especialidades les digan a los familiares que los pacientes tienen diagnóstico de demencia senil. Sí, ellos ya te hacen diagnóstico, ¿no? Sí. Le dices, tiene demencia, hijo tiene demencia, pero le dices, tiene Alzheimer, no invente. Dice, yo creía que tenía demencia senil, Sí. ¿verdad? ¿No? Está bien. Ok. Pues ahí está, César. ¿Quieres un comentario? Lo que tú quieras. No, lo que pues está bien, como comenta el doctor Márquez y como comentaron, todos estos cambios nos van a ayudar como médicos, como geriatras, a entender más y bueno, pues saber que no todo lo que se presenta en el paciente adulto mayor, pues es anormal, ¿no? En cuestión de esto que comentaban de la demencia senil, pues sí, bueno, es como ya lo hemos visto, pues no es correcto comentar eso, pero sí, o sea, con el envejecimiento sí hay una disminución
del procesamiento de la información. Pero ya cuando está, o sea, que es bastante normal en el paciente adulto mayor, que tenga, y así se dice, de disminución en el procesamiento de la información, más cuando ya empiezan con alteraciones cognitivas y que empiezan a interferir, en este caso, con las actividades de la vida diaria, pues ya se considera pues, que el paciente tiene una demencia, ¿no? Pero sí, pues sí nos sirve definitivamente conocer todos estos cambios para entender más al paciente mayor. Muy bien. Bueno, pues quizás tener esta conciencia que ahorita nos acaba de explicar su compañera, eso es una parte fundamental que nos hace ser geriatras, ¿sí? No todo es por envejecimiento, ¿sí? Y la combinación de los cambios del envejecimiento con las enfermedades crónicas y padecimientos agudos nos hacen un cuadro clínico bastante diferente a los adultos jóvenes. Y entonces recordar, como decía el doctor Lascano, que el proceso de envejecimiento es universal, quiere decir que a todos nos va a dar, que es heterogéneo, no todos envejecemos iguales, que es progresivo y que es irreversible. Hasta ahora nadie ha tenido nada para poder revertir a los cambios de envejecimiento. Podemos ayudar a aliviar y controlar, pero jamás para regresarlos. Entonces, esas 4 características del envejecimiento todavía siguen vigentes y hay que guardarlas ahí. Bueno, entonces ya con esto terminamos y entonces nos veríamos en la siguiente semana. Muchas gracias. Que descansen todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.